El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en el streaming La Casa y pidió que los argentinos saquen los dólares de abajo del colchón. La moneda puede ser en pesos o en dólares. Como no se emiten pesos, se necesitan Como no se dólares. emiten pesos, salvo que el dólar vaya al piso de la banda o que no nos hagan 100% de refinanciamiento cuando hay un vencimiento de un bono, entonces nosotros necesitamos que también empiecen a circular más los dólares. Y eso es a lo que estamos apuntando. ¿Cómo? ¿Y cómo? Claro. Bueno, no, digamos, como vos sabés que a nosotros no nos gusta adelantar, siempre preferimos decir las cosas cuando están. Pero quiero decir, tiene mucho que ver con desregulaciones. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. Bien, vamos a hablar ahora de números. Estamos ya mismo con el tributarista Guillermo Poch. Hay que hablar de monotributo como uno de los temas centrales, claro, pero también del futuro IVA. Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo va, Florencia? El ministro Luis Caputo también esta mañana se refirió a los dólares, como recién veíamos, pero también habló del IVA que se vendría. ¿Lo escuchamos? A ver. Sí, la idea es generar competencia impositiva entre las provincias particularmente. Entonces, por ahí a una provincia, como está pasando ahora en Estados Unidos, que grandes empresas se están mudando de California. De un estado a otro, claro. De un estado a otro, bueno, ahora nosotros queremos promover eso. Entonces habrá algunos que dirán, bueno, a ver, a mí me conviene bajarlo porque entonces más empresas se van a radicar en mi provincia y entonces al final voy a recaudar más. Hoy cobro esto, pero tengo 2 o 3 industrias locas, no me sirve. Entonces lo bajo y genero que empresas se muden a mi provincia. Bueno, ese va a ser un poco el esquema en la nueva reforma tributaria, sí. Y ese esquema es, porque hablaba de ingresos brutos, pero ¿será para IVA también? Sí, para IVA lo vamos a dividir entre nacional y provincial. O sea, nosotros cobraríamos lo que le corresponde a la nación, que es más o menos 9 y moneditas, sobre el 21 que es el IVA hoy, y las provincias pondrán su propio IVA. Bueno, Guillermo, a ver, se viene un nuevo IVA, lo acaba de anunciar el propio ministro de Economía, ¿no? Totalmente, se van a tener que llevar algunos cambios. A ver. A nivel de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, hoy las provincias y lo que viene a ser Nación no pueden tener un impuesto de igual naturaleza, igual hecho imponible, con lo cual debiera hacerse una reforma en ese sentido, modificarse. De paso se podría aprovechar para presentar esa deuda de la dirigencia política hace 26 años que de alguna manera habría que sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Cuando se reforma la Constitución en el 94, se establecen 2 años para que la dirigencia política emite una nueva ley de coparticipación federal. Se podría ir, me parece conveniente, derogar el impuesto sobre los ingresos brutos. Es un impuesto que genera muchas distorsiones. Habría que migrar a otro tipo de gravamen, claramente, más algo parecido a un IVA o una venta en una última etapa. Sería interesante un cambio en esa naturaleza, me parece algo conveniente. Claro. ¿Y esto para quién tiene un impacto directo? ¿Tiene un impacto directo para el consumidor, para nosotros que vamos, compramos, para el comerciante? En realidad siempre va a ser en beneficio de todos, porque cuando estás sacando un impuesto distorsivo, con impuesto sobre los ingresos brutos, que va quedando dentro de la etapa de comercialización hasta un producto que vos que estás queriendo exportar, por más que no grabes la última etapa, si vos compraste una resma de papel para tu administración, tiene impuestos sobre los ingresos brutos y no sucede como el IVA que lo podés descontar. Te queda contenido del precio. Entonces Argentina no se torna competitivo cuando tiene un impuesto que es distorsivo, que genera distorsión. Entonces si se emite, si entra en vigor un gravamen
que no genere esas distorsiones, 2 pulgares para arriba, como dicen hoy los chicos. Sí. Claro. Es decir, recién lo planteaba también el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿no? Partiendo de los cambios que se vendrían en la cuestión IVA, diferentes provincias, diferentes zonas del país podrían tener IVAs diferentes. ¿Es así? Totalmente. Hoy el impuesto sobre los ingresos brutos, cada provincia Claro. rige porque tiene una autonomía constitucional, Sí. o sea, cada provincia lo define. Lo mismo podría suceder con el IVA, que va a haber que hacer cambios desde un punto de vista de legislación de fondo desde ya, y las provincias van a tener que ir en ese sentido. Esperemos que se pueda llevar a cabo. Si se va el impuesto sobre los ingresos brutos, bienvenido sea, porque es muy distorsivo. Bueno, ahora otro de los temas centrales también, el monotributo. ¿Por qué? Por supuesto sabemos que afecta a un montón de trabajadores. ¿Cuáles son los cambios que se vienen? Bueno, como primera noticia, estaba ahí el ministro, oportunamente tuvo que ir a hablar con el Fondo Monetario. Se está buscando una armonización del monotributo con el régimen general. Entonces ahí hay que ver qué sucede, hay que entender que esto se ventila dentro del Congreso. Hoy el monotributo permite, y la verdad es algo importante, de que principalmente para los prestadores de servicios que puedan llegar hasta 6.800.000 pesos por mes de facturación, es un monto interesante. Hubo también reformas a nivel de lo que fue el decreto que flexibilizó, que inclusive aquellos que tienen más de 3 propiedades pueden quedarse dentro del monotributo porque se considera una única actividad. Hay muchos cambios. ¿Sí? Y después otra cuestión importante, siempre la gente tiene que tener en cuenta que en enero y en julio aparecen las recategorizaciones. Hay que entrar, ver en el fisco, algo que es muy intuitivo. Es decir, en enero, que ya pasó, ahora hay que esperar julio. Ahora hay que esperar a julio. Y siempre contar los 12 meses anteriores. Y el análisis que uno tiene que ir haciendo es los últimos 6 meses, como que vas agregando un semestre y quitando un semestre dentro de tu planilla de cálculo. Claro. Y si juntamos estas dos políticas, IVA y monotributo, ¿qué análisis podemos hacer de la economía que se viene? ¿A quién beneficia para hacernos más competitivos? Para fundamentalmente que a uno le baje el precio cuando va a consumir. Mirá, si Argentina baja la presión tributaria total, de alguna manera beneficia no solo al consumidor, sino también hay 3 en un Estado. Hay 3 actores importantes, el Estado, quien produce y quien consume. Si vos terminás beneficiando a la gente que consume, le das más capacidad de compra, terminás beneficiando después a quien produce, porque hay más venta. Y si vos estás generando un círculo virtuoso, después el Estado se ve beneficiado porque terminás recaudando más, aún con una presión tributaria más baja. Entonces, esos 3 actores de una economía, de lo que es un Estado actual, ojalá que haya bajas en los gravámenes. Guillermo, lo que estamos hablando, ¿esto es lo que significa cuando hablamos de reforma tributaria? O es, digamos, una reforma tributaria, obviamente uno piensa más puntos a reformar, ¿no? El IVA, el monotributo, pero ¿esto forma parte de la futura reforma tributaria que debería aprobar el Congreso? Sí, todo a nivel tributario se tiene que discutir en el ámbito del Congreso y como Cámara de Origen los diputados. No existe otra posibilidad. Claro. Excepto puede haber algún decreto que dé algún beneficio a los contribuyentes. Y claro, para algo puntual, digamos. Para algo puntual, y esa norma nadie la tacharía de inconstitucional, porque ¿quién va a ir a un contribuyente y decir, no, quiero pagar impuestos? No, lógico, no nadie. Difícil, entonces eso no sucedería, pero también sería una alternativa. Podría haber un decreto que dé beneficios, nadie lo tacharía inconstitucional, excepto, no sé, que alguien quiera hacer planteo. No creo. Guillermo, gracias por venir. Por favor. Guillermo Poch es tributarista, estuvo con nosotros analizando estos cambios en el monotributo y también la cuestión IVA que anunciaba, recién lo compartíamos, el ministro de Economía, Luis Caputo. Seguimos con más noticias. Vamos. Asaltaron a un grupo de motoqueros. Una banda de amigos recorrían la ruta 8 en varias motos. A la altura del kilómetro 91, fueron interceptados por otra moto con 2 delincuentes. Pegaron culatazos en el casco para robarles. Sobreseyeron a trabajadores de Atilra. 5 empleados afiliados al gremio de la industria lechera habían sido acusados de ejercer violencia en un bloqueo a Lácteos Vidal. Ahora el juzgado de garantías número 3 de Trenquelauquen resolvió no hacer lugar al pedido de elevación a juicio oral y determinó el sobreseimiento total de todos los trabajadores imputados.
El Papa Móvil se donará a niños de Gaza. Por pedido de Francisco, el Vaticano informó que el vehículo, desde donde el Sumo Pontífice saludó y estuvo cerca de millones de fieles de todo el mundo en la Plaza de San Pedro, será una unidad sanitaria móvil para los chicos de Gaza. El proyecto de la línea F del subte. La licitación para la construcción todavía no comenzó, pero ya generó polémicas. El candidato a legislador de la ciudad por el PRO, Waldo Wolf, rechazó las críticas por la promoción de una obra pública que aún no tiene fecha de inicio y dijo que tenemos historia, todo lo que anunciamos lo hicimos.